En este video vamos a hablar acerca de la función tangente de x y de su representación gráfica. Entonces, si tenemos y igual a tangente de x como una función, recordemos que tangente también lo podemos escribir como seno sobre coseno. O sea que tenemos una función racional. Vemos que cuando hablábamos de funciones decíamos que para todos los elementos del conjunto de partida, que son los x, vamos a tener una imagen y solo una en el conjunto de llegada. Aquí, miren, si yo sustituyo cualquier valor de x, que son todos los reales, porque los ángulos los podemos expresar tanto positivos como negativos, vamos a obtener unas imágenes. El problema con esta función en especial es que como es una función racional, no siempre va a ser posible encontrar imagen para todos esos elementos. ¿Dónde vamos a tener problema? Como es una función racional, vamos a tener problema donde este denominador se hace cero, o sea, donde el coseno se haga cero. ¿Dónde se hace cero el coseno? Se hace cero en el ángulo de 90 grados, en el de 270, en 450 y etcétera. Y también en los negativos, menos 90, menos 270 y menos 450 y así sucesivamente. Recordemos, ya hablando de la circunferencia unitaria, que si queremos encontrar el seno y coseno de un ángulo cualquiera, lo único que tenemos que hacer es encontrar, para el caso del seno, la coordenada en y del ángulo, y para el caso del coseno, la coordenada en x. Por ejemplo, este, que es el ángulo de 90 grados, la coordenada en x es 0, por eso decimos que el coseno para 90 es 0. Y como el coseno para 90 es 0, vamos a tener en el denominador un 0, y si tenemos en el denominador un 0, miren, esa división no la podemos hacer, o sea, no vamos a tener imagen para tangente. Lo mismo sucedería si lo hacemos para 270, miremoslo acá. Este es 270, aquí ¿cuánto es la coordenada en x? La coordenada en x es 0, o sea que como la coordenada en x es 0, para el ángulo de 270 decimos que la tangente no está definida. Y si lo hacemos para ángulos negativos va a ser exactamente lo mismo. Miren, si este es menos 90 grados, que se mide en el sentido de las manecillas del reloj, aquí vamos a encontrar que la coordenada de ese ángulo es 0, que de hecho es la misma coordenada que el ángulo de 270 si lo miráramos en el sentido contrario a las manecillas. Eso hace que no podamos encontrar la tangente. ¿Por qué? Porque vamos a tener el seno, que va a ser menos 1, sobre el coseno, que en este caso es 0, y esa división no la podemos realizar. Entonces tenemos que tener en cuenta ese problema, porque esta es una función racional. Entonces, cuando eso suceda, vamos a decir que tenemos unas asíntotas verticales, que son unas rectas que la función nunca va a tocar o nunca las va a atravesar, para que lo pongamos en unos términos más simples. Entonces, ¿dónde son esas asíntotas? Son estas líneas delgadas que marcamos aquí. Estas líneas delgadas justamente las estamos pasando por pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, que son 90, 270 y 450. Y el menos pi medios, y así sucesivamente lo haríamos hacia atrás, que sería menos 90, menos 270 y menos 450. Entonces, ya para dibujar la función, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una pequeña tabla, que precisamente ya la tenemos aquí aparte en el tablero. Miren, aquí está en la parte baja del tablero. Y escogimos unos ángulos muy particulares porque son todos múltiplos de 45 grados, partiendo desde 0 hasta 2pi. Entonces vamos a ir poniendo los puntos en la gráfica, ubicándolos mejor. Bueno, entonces comencemos con el ángulo 0. Cuando x es 0, ¿cuánto vale la tangente? Recordemos que el seno del ángulo 0 es 0 y el coseno es 1. Lo podemos sacar de la circunferencia unitaria, miremoslo aquí, donde tenemos que la coordenada en y es 0 y la coordenada en x es 1. Hacemos ese cociente, nos da 0, entonces ubicamos ese punto acá. Continuemos con el ángulo de 45 grados, que de hecho lo podemos ubicar entre 0 y pi medios, que es pi cuartos. Miren, es exactamente aquí en la mitad. La imagen va a ser 1 porque el seno es raíz de 2 sobre 2 y el coseno es raíz de 2 sobre 2, como ya habíamos demostrado en un video anterior. Entonces aquí tenemos la imagen. Y ya, ¿qué pasa? Me voy a empezar a saltar o a ir para estos ángulos que se vuelven problema. Miren, en este caso el ángulo que se vuelve problema es pi medios. ¿Por qué? Porque el seno es 1, el coseno es 0. Si lo ubicamos aquí, miren, este es el ángulo de 90 grados, el seno es 1, el coseno es 0 y ese cociente aquí lo estamos nombrando como infinito. Ya vamos a ver por qué. Miren, tenemos 1 entre 0, yo no puedo calcular eso, pero yo necesito seguir calculando puntos para poder representar la gráfica. O sea que
empecemos a tomar ángulos entre este, que es pi cuartos, y pi medios. ¿Qué sucede cuando nos vamos acercando a pi medios? Entonces, para eso, miremos un momento la circunferencia unitaria. Si yo represento en esa circunferencia un ángulo cualquiera como este, y este es alfa, la tangente de ese ángulo, recuerden que tangente es seno sobre coseno, y seno es la coordenada en y coseno es la coordenada en x, o sea que en realidad en la circunferencia unitaria la tangente del ángulo es y sobre x. Si yo quiero acercarme a este pi medios pero sin superarlo, mucho cuidado, sin superarlo, entonces yo puedo hacer un triángulo aquí que es un poco más cercano. Miren qué pasó con la x que tenemos aquí frente a la x que teníamos aquí en amarillo. Sucedió que esta x se hizo más pequeña. ¿Y qué pasó con la y? La tuve que hacer más grande. Pero digamos que me quiero acercar aún más. O sea, lo que está sucediendo aquí es que este cociente, si empezamos a hacer esto, va a crecer. Y ya vamos a ver por qué. Miren, aquí la x es más pequeña y la y es más grande. O sea, la y crece y la x va disminuyendo. Pero ¿hacia dónde va disminuyendo la x? Hacia este 0 que tenemos aquí. ¿Y hacia dónde va creciendo la y? Hacia este 1. O sea que ese cociente, y vamos a verlo numéricamente, se va haciendo muy grande. ¿Por qué? Pensemos por un momento en los siguientes números. Dividamos a 1 entre 0.5. Este cociente nos da 2. Lo pueden revisar allí en sus calculadoras. Dividamos a 1 entre 0.1. Este cociente nos da 10. Dividamos a 1 entre 0.01. Este cociente nos da 100. Y dividamos a 1 entre 0.0001. Este cociente nos da 10.000. Miren lo que está sucediendo aquí. En la medida que esta x o este denominador mejor, porque aquí estamos asumiendo como si estuviéramos dándole valores a x, la fórmula tangente, pero pensémoslo por un momento en la división para que entendamos qué sucede cuando dividimos un número por un valor muy cercano a 0. Miren, esto es un valor cercano a 0, 0.5. No mucho, pero es cercano, nos da 2. 0.1 es más cercano, nos da 10. 0.01 es más cercano a 0, nos da 100. Y así sucesivamente. Lo que va sucediendo es que estos números van creciendo, miren. O sea, se van haciendo gigantes, se van haciendo infinitos. Entonces lo que va a pasar es que cada que yo me acerque a este valor de pi medios, que la x se está haciendo aquí muy pequeña, yo estoy haciendo un cociente con un valor casi cercano a 0. Y al hacer un cociente con un valor casi cercano a 0, ¿qué va pasando con estos números? Que de hecho van a ser estas imágenes, van creciendo ¿hasta dónde? Hasta un infinito. Un número muy grande, para que lo digamos de una forma intuitiva para nosotros. Eso de infinito es más un concepto del cálculo y aquí no estamos todavía a ese nivel. Entonces miremos, aquí vamos a ir creciendo, la función así va creciendo muchísimo, pero jamás va a tocar a este pi medios. Continuemos entonces con los otros valores que tenemos entre pi medios y pi. Entre pi medios y pi tenemos, por ejemplo, 135 grados, que cae exactamente aquí en la mitad. Recuerden que pi medio es 90 y pi es 180. ¿Cuál es la imagen de 135 en tangente? Sabemos que el seno es raíz de 2 sobre 2 y que el coseno es menos raíz de 2 sobre 2. Entonces el cociente entre ambos es menos 1. Entonces nos vamos hasta menos 1 y ubicamos ese punto. Luego, ¿qué sucede en pi? En pi el seno es 0 y el coseno es menos 1. Ese cociente, 0 entre menos 1, sí se puede realizar, nos va a dar 0. O sea que aquí tenemos el valor 0. Y luego vamos a este ángulo, al ángulo de 225 grados, 5 pi cuartos. 5 pi cuartos se ubica aquí en la mitad entre 180 y 270. Para este el seno es menos raíz de 2 sobre 2 y el coseno es menos raíz de 2 sobre 2. Este cociente nos da 1 positivo, o sea que va a ser por acá. Y tenemos el mismo problema. Miren, el mismo problema es qué pasa con los valores cercanos a pi medios, a 90 grados, pero mayores a 90 grados. ¿Y qué pasa con los valores cercanos a 3 pi medios, pero menores a 3 pi medios? Entonces, lo que va a suceder, vamos a verlo aquí nuevamente en la circunferencia unitaria. Un valor cercano a pi medios, pero mayor que pi medios, va a ser algo como esto, por ejemplo. Aquí la coordenada x es muy pequeña, aquí la coordenada y casi es 1, pero atención, ¿cómo es esta coordenada en x? Es negativa y esta es positiva. O sea que el signo de este resultado va a ser ¿qué? Negativo. Y miren que aquí nos están dando negativos los resultados de la tangente. En la parte de abajo nos están dando. O sea que corresponde a lo que estamos haciendo. Lo que va a suceder es que aunque sea negativo, si no sea negativo, ya sabemos que este cociente entre dos números
se va haciendo ¿qué? Infinito, se va haciendo muy grande, entonces esto va a ser menos infinito. Entonces va hasta aquí, hasta menos infinito, sin tocar al pi medios. Ahora, ¿qué pasa con valores cercanos a 3 pi medios, pero que no son 3 pi medios? O sea, cercanos a 270 grados, pero que no son 270. Pensemos en este ángulo que está aquí. Es cercano, parece mucho, pero todavía no es. La x, miren, es muy pequeña y la y es casi 1. O sea que ese cociente ya sabemos que nos va a dar infinito, por lo que acabamos de explicar ahora. Ahora bien, ¿con qué signo va a ser? Como aquí la x, atención, es negativa y la y es negativa, vamos a hacer un cociente entre un número negativo y otro número negativo. Aplicamos ley de signos, menos por menos da más, o sea que nos va a dar más infinito. Entonces esta gráfica va a crecer así. Bueno, voy a mejorarla un poco. Hacia más infinito sin tocar al 3 pi medios. O sea que en realidad si lo hubiese dibujado algo mejor, aquí tendríamos una curva como así y aquí tendríamos una curva como así, que es usualmente como se ve en los textos de cálculo y en los textos donde se representan las funciones trigonométricas. Aquí vamos a dejarlo con la que tenemos oscura, porque es la que hemos venido representando, pero sepan que la forma es un poquito más bonita que la que tenemos acá. Bueno, y entre 3 pi medios y 2 pi, yo puedo ubicar otro ángulo, mírenlo acá, es el de 315 grados. Ese ángulo de 315 grados está exactamente en la mitad y su imagen, como el seno es menos raíz de 2 sobre 2 y el coseno raíz de 2 sobre 2 es menos 1, entonces nos vamos hasta el menos 1 y lo ubicamos aquí. Y el 2pi, ya sabemos, el 2pi, que el seno es 0 y que el coseno es 1 y que esta división o cociente sí se puede realizar y nos da 0, entonces lo ponemos por acá. Esta gráfica va a ser así. Si queremos verificar que esto es cierto, pensemos qué pasa con un ángulo que es mayor a 3 pi medios y casi 3 pi medios. Miren, que sea mayor es algo más o menos, por aquí lo podemos ubicar. Miren, la x es muy pequeña y la y es casi 1. O sea que ya sabemos que ese cociente, esos cocientes van a ser ¿qué? Muy grandes, van a ser infinitos. Y aquí la x toma valor positivo y la y negativo. O sea que el signo de esto va a ser más por menos, va a ser menos. Por eso tiende a menos infinito o se va hacia menos infinito, para que no usemos siempre la palabra tiende, que es muy del cálculo. Entonces esta es la representación de la función tangente de x en el intervalo de 0 a 2pi. Si quiero seguir representando la función más allá, lo único que tenemos que hacer es continuar con el estilo del gráfico. Siempre vamos a tener esto así, aquí vamos a tener exactamente lo mismo, si aquí fuera 3pi y así sube, y para este caso miren, lo tendríamos así y lo mismo aquí, tendríamos algo como así, tocaría aquí y etcétera. Obviamente esta curva no me quedó muy bien, vamos a eliminar esa, dejemos por ahora solo esta. Miren, esta es la representación de la función tangente de x. Ahora vamos a hacer algo extra para entender un poco más de esta función. Vamos a dividir cada pi a la función para que veamos una característica muy especial. Aquí se supone que tendríamos 3pi. Miren, pintemos en un color esto y en otro color esto. Vamos a pintar en un color esta parte y esta parte, y voy a cambiar, vamos a ver si tenemos un color que nos sirva, un medio rosa como este y este. Miren que cada pi, porque esto de aquí mide pi, esto de aquí mide pi y esto de aquí mide pi, de cada 180 grados vamos a tener el mismo dibujo. Tenemos esta parte café es igual a esta rosada, rosa fuerte es igual a esta rosa claro que tenemos aquí. O sea que podemos concluir que la función tangente de x es una función periódica en pi. O sea que podemos escribir que tangente de x, tratar de escribirlo un poco mejor, tangente de x es igual a tangente de x más pi. Si yo tomo la tangente de un ángulo cualquiera, va a ser igual a la tangente de ese ángulo más pi. Por ejemplo, en 0, tangente de 0 tiene que ser igual a tangente de pi. Miren, tangente de 0, que es 0, es igual a tangente de pi. Miren que cuánto es la tangente de pi, también es 0.
Si yo quiero hacer la tangente de 45 grados, que está aquí, que es 1, eso tiene que ser igual a la tangente de 225, porque es 45 más pi es 225. Miren, 225, que es 5 pi cuartos para nosotros, lo habíamos dibujado aquí, mírenlo acá. Miren que tenemos la misma imagen. Entonces decimos que esta función es periódica en pi. Otra característica muy importante para entender de tangente. Ya para redondear, recordemos la gráfica. Para hacerla rápidamente, cuando la necesitemos trazar, vamos a hacer en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. En esos, digamos, pi medios, vamos a construir las asíntotas verticales. Vamos a hacer que la curva toque el eje X, ¿dónde? En 0, pi, 2 pi, 3 pi y también en los negativos. Y luego hacemos la curva como con esta forma que hicimos acá. Primero viene así y luego viene así, sin tocar, aquí pues se me fue un poco la mano, sin tocar esta asíntota vertical.